Buenos días Tegucigalpa, buenos días San Pedro Sula, buenos días Comayagua, Choluteca, Santa Rosa de Copán, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es ya miércoles 1 de julio, así que comenzamos ya con nuestros memes de julio, tradicionales ya memes de julio. Alguien estaba entrevistando la vez pasada a Julio Iglesias y le preguntaron si era fan de sus memes y él dijo que no. Pero bueno, es una forma de recibir también el mes, así que se acabó el primer semestre del año, comenzamos ya con la segunda mitad del año 2026. Hoy vamos a hablar de un tema y, bueno, aquí en el canal la mayoría de la gente es muy joven, entonces cuesta un poco poder entender qué país teníamos hace 50 años. Honduras era entonces un país muy distinto de lo que conocemos hoy. Más de la mitad de la población vivía en el campo. La tierra ocupaba el centro de la discusión política. La reforma agraria dividía el país entre quienes aspiraban a transformar la estructura de la propiedad rural y quienes defendían el modelo tradicional de desarrollo. El Estado impulsaba grandes proyectos de infraestructura, la integración centroamericana parecía como una apuesta de desarrollo y las organizaciones campesinas crecían al mismo tiempo que aumentaban las tensiones alrededor del poder político. Hoy Honduras discute otros problemas, estamos hablando ya de migración, de crimen organizado, de corrupción, de remesas, de seguridad, y el empleo desplaza aquellas viejas disputas de hace 50 años. El país cambió en su economía, cambió su composición social y cambió también la naturaleza de los conflictos. Entre esas dos Honduras, la que había antes de 50 años, antes de 1975 y la que hay ahora, hubo un incidente que marcó el inicio de ese cambio, la masacre de los Horcones. Con frecuencia recordamos aquel episodio como uno de los hechos de violencia política más graves de la década de los 70. Sin embargo, reducir a los Horcones únicamente a un expediente judicial significa perder de vista mucho el país en el que ocurrió. Aquellos asesinatos fueron el desenlace de un conflicto mucho más amplio alrededor de la tierra, la reforma agraria, el papel de las élites económicas, las organizaciones campesinas y la capacidad del Estado para administrar esas tensiones. 50 años después, el interés ya no consiste únicamente en reconstruir los hechos. La distancia que ofrece el tiempo nos permite ahora preguntarnos qué Honduras desapareció después de los Horcones, cuáles de aquellos conflictos encontraron una respuesta y cuáles simplemente cambiaron de forma hasta llegar a nuestros días. Esta mañana queremos volver a ese episodio histórico en nuestro país, un hecho que no podemos permitir que se olvide, sobre todo porque a partir de esa masacre de los Horcones del que vamos a hablar el día de hoy, Honduras cambió. Honduras cambió mucho y eso es lo que queremos contar un poco. Hoy tenemos como invitado a uno de los referentes de la literatura y del historiador también y periodista Juan Ramón Martínez, con quien vamos a hablar qué Honduras había en aquel momento y qué Honduras surgió después de la masacre de los Horcones. Así que quédese con nosotros, esto es Más Conscientes, vámonos ahora a más contexto. La masacre de los Horcones ocupa un lugar incómodo en la historia de Honduras. Todos conocen el nombre, muy pocos recuerdan el país en el que ocurrió. En junio de 1975, Honduras atravesaba uno de los momentos de mayor tensión alrededor de la tierra. El proceso de reforma agraria, impulsado durante los años anteriores, había abierto expectativas entre miles de familias campesinas y al mismo tiempo había despertado una fuerte resistencia entre sectores de la gran propiedad rural. La disputa ya no era solamente por las fincas, comenzaba a ser una disputa por el modelo de país. Fue en ese contexto donde fueron asesinadas 14 personas, entre ellas dirigentes campesinos, 2 sacerdotes y colaboradores del movimiento agrario. La responsabilidad alcanzó a militares y civiles, algo poco común para la época. Hubo investigaciones, condenas y años después, una amnistía que dejó abiertas muchas heridas y confirmó una constante que terminaría acompañando buena parte de la historia política hondureña: la dificultad para cerrar los grandes casos de violencia mediante la justicia. 5 décadas después, los Horcones sigue siendo mucho más
que un expediente criminal marcó el deterioro de un proyecto de reforma que nunca llegó a consolidarse, profundizó la fractura entre el movimiento campesino y las élites económicas, alteró la relación entre la Iglesia y el Estado y anticipó una forma de administrar los conflictos sociales que tendría profundas consecuencias durante los años 80. Comprender aquel episodio exige volver sobre el ambiente político de la época, sobre los actores que participaron en aquellos acontecimientos y sobre las decisiones que modificaron el rumbo del país. La historia de los Horcones no comienza el día de los asesinatos ni termina con las sentencias judiciales. Sus consecuencias alcanzan el debate sobre la tierra, la relación entre poder político y poder económico, la memoria histórica y la impunidad. Por eso, al cumplirse 50 años de la masacre, la tarea no consiste únicamente en recordar a las víctimas, también exige entender el momento en que Honduras dejó atrás una etapa de reformas y comenzó a recorrer un camino cuyos efectos siguen formando parte de nuestra vida política. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido. La tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Como decíamos en la introducción, es difícil para las generaciones actuales tratar de imaginar qué Honduras era la que existía en 1975, 1976. Uno tiende a creer que toda la vida las cosas han sido como las conocemos ahora, y lo cierto es que Honduras es un país que, como todo en el mundo, ha cambiado mucho. Las preocupaciones, las tensiones, los conflictos han cambiado, y unos son más determinantes que otros para poder definir el futuro de nuestro país. En 1974-75, Honduras tenía aproximadamente 2.9 millones de personas. Estamos hablando de 3 millones, hoy tenemos 10, para que nos damos una idea. Cerca del 70% de la población vivía en zonas rurales, trabajaban principalmente en la agricultura. Esa era la principal actividad económica que había en el país. El Estado de Honduras, para poder responder a esas tensiones, comenzó a partir del año 72 a impulsar un proyecto de reforma agraria
que ya comenzó a generar conflictos y que algunos historiadores también, y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, califica que precisamente ese proyecto murió en el año 75 con la masacre de los Horcones, y el gobierno militar de entonces controlaba casi todo el modelo de desarrollo económico del país. Ese era el país que teníamos en el año 1975 cuando ocurre el 25 de junio del año 75 esta masacre en Los Horcones y Santa Clara. 2 masacres que en la historia han quedado recogidas como una sola. Para poder conversar sobre este tema y poder entender qué Honduras había en ese tiempo y cómo se transformó en las próximas décadas, hemos invitado hoy a uno de los referentes historiadores de nuestro país, escritor, periodista, don Juan Ramón Martínez. Él es también analista político hondureño, Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa, es miembro del número de la Academia Hondureña de la Lengua y fue candidato presidencial también del año 2005. Es autor de muchos libros y uno de los principales estudiosos de la historia política contemporánea de Honduras. Bienvenido, don Juan Ramón. Un gusto, muchas gracias. Un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, Oscar. Un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y estoy impresionado con este escenario en donde usted me recibe y con esa valiosa introducción que se ha permitido hacer. Tal vez nos ayude usted, gracias, don Ramón, tal vez nos ayude usted un poco a entender, antes de comenzar a hablar ya en el tema de la masacre de los Horcones, la Honduras que teníamos en el año 74, ¿no? ¿Cuáles eran las preocupaciones que habían a la población de los hondureños en esa fecha, 74, 75, 76? Yo creo que es necesario que las nuevas generaciones respalden la afirmación suya en el sentido que el país ha cambiado. El país sigue cambiando y nosotros los hondureños seguimos cambiando. El país que teníamos en 75 era sin lugar a dudas el reflejo de los acontecimientos anteriores. El más relevante había ocurrido en el mes de julio, 13 días antes de ahora. El 14 de julio, El Salvador, las tropas salvadoreñas habían invadido al país. En el año 69, ¿no? 1969. Como resultado de esa guerra, se creó un ambiente de unidad en el país. Gobernaba constitucionalmente, ratificado y respaldado por el Partido Nacional de Honduras, el general Osvaldo López Arellano, que el 3 de octubre de 1963 había derribado al gobierno de Vida Morales y puesto fin a la primera primavera democrática del país. En 1970 hubo elecciones generales y López Arellano, con inteligencia, perspicacia y cierta maldad, sin duda, imaginó un pacto de unidad entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Y fue acompañado con un pactito en el cual los dos partidos, el que ganaba y el que perdía, se repartían el gobierno. Vamos a pararnos acá para poder recapitular. Vienen las tensiones de la guerra de El Salvador, eso es otro tema para otro programa, entender qué es lo que provocó realmente el 69 la guerra. López Arellano, los militares controlaban realmente casi toda la estructura política y económica del país. Definitivamente. ¿Qué es lo que hace que López Arellano acceda a tener estas elecciones que entra Ramón Ernesto Cruz en el 72? Porque no tenía otra alternativa, porque el periodo presidencial se terminaba en el año 70. Y entonces el 71 hubo elecciones y ganó el Partido Nacional. Aparentemente el candidato más frágil
El otro candidato del Partido Liberal era don Jorge Hueso Arias, sí, que yo siempre le decía a don Jorge que era el mejor presidente que nunca tuvimos en el país. Sí, así han dicho, pero también hay que recordar la división interna del Partido Liberal, con el rodismo por un lado y con Hueso por otro, provocó que el Partido Nacional fuera el que ganara. Definitivamente, Rodas Alvarado ordenó a sus parciales que no votaran por Jorge Hueso Arias, porque Jorge Hueso Arias representaba los intereses de los banqueros de San Pedro Sula. Y además yo tengo la sospecha, porque me lo dijo el general Álvaro, que fue ministro de Seguridad en tiempo de Mel Zelaya. Rodas. No, Álvaro Romero. Era de Catacama. Álvaro Romero. Él me contó que él era subteniente y lo habían mandado a cubrir las elecciones con las instrucciones que ganara el candidato del Partido Nacional. Es decir, hay que entender, especialmente las nuevas generaciones, que cosas han cambiado y algunas han cambiado para bien y otras para mal. Pero yo quisiera señalar que este gobierno de unidad en que se reparten los poderes del Estado entre los dos partidos, se reparten los ministerios, se reparten las direcciones generales, las organizaciones autónomas y las semiautónomas, crea una debilidad, una parálisis en el país. No terminó de cuajar nunca el gobierno. No, porque nunca hubo un acuerdo alrededor del desarrollo del país. El acuerdo era cómo distribuirse las chambas. Y se las distribuyeron las chambas. Y empezó a cundir un clima de inseguridad porque el presidente Cruz era un hombre muy frágil, sin respaldo político, que incluso Ricardo Zúñiga, que era su ministro de Gobernación, conspiraba en contra de su propio gobierno. Hay una anécdota que yo quiero compartir con usted, que circulaba entre nosotros. Yo empezaba mi carrera de escritor capitalino, porque había sido escritor en Olanchito, pero aquí no me había iniciado todavía. Y entonces alguien llegó y le pidió un empleo a Monchito Cruz, que era el presidente de la República. Y él, para excusarse y decir que no, le dijo: mire, es que yo no lo puedo ayudar porque yo estoy muy mal visto en este gobierno. Es decir, dicho por el propio presidente de la República. De tal manera que ese gobierno, animado por el rechazo de los campesinos, que de alguna manera estaban manipulados por porque las tensiones de la tierra venían desde mucho antes. Las tensiones de la tierra venían desde el principio. Ya había problemas de tierra, y se habían creado la ANASH, que era la organización campesina más fuerte, presidida por Reyes Rodríguez Arévalo, un hombre que no tenía nombre, solo apellidos, los tres. Reyes Rodríguez Arévalo. Entonces, este hombre organiza una marcha, fíjese bien, organiza una marcha desde San Pedro Sula para exigirle a Monchito Cruz que le dé tierra a los campesinos. Y entonces López Arellano respalda la marcha y aprovecha la marcha. López Arellano, que era jefe de las Fuerzas Armadas todavía. Era jefe, después de ser presidente, lo volvieron a nombrar jefe de las Fuerzas Armadas. Y era quien gobernaba el país realmente. Yo tengo algunas anécdotas, pero no hay tiempo aquí para contarlas. Pero espero que usted me va a volver a invitar para que hablemos de la historia de Honduras. Pero el 4 de diciembre de 1972, el gobierno de Monchito Cruz cae y se inicia el gobierno reformista de Osvaldo López Arellano. López Arellano se ampara entonces en las tensiones campesinas para derrocar al gobierno de Ramón Ernesto Cruz. Y con el respaldo de la AIDE
y del gobierno americano, inicia una serie de reformas políticas encabezadas por la reforma agraria destinada a desbloquear todas las tensiones rurales que había creado la necesidad de la tierra, estimulada por el discurso y la expulsión que se hizo de los campesinos salvadoreños que ocupaban las tierras, especialmente en Olancho y en la costa norte. Tengo que irme a una pausa. Al regresar de la pausa ya vamos a ir cayendo ya en las tensiones en algunas regiones, particularmente en Olancho, que siempre ha sido una de las regiones más conflictos, no solamente de esta segunda mitad del siglo XX, sino que de toda la historia, incluso la historia republicana, siempre fue una zona muy conflictiva. Una pausa, usted está viendo Más Conscientes de ICN, hoy con don Juan Ramón Martínez aquí en el estudio hablando de los horcones y de cómo cambió Honduras a partir del 25 de junio del año 1975. Ya regresamos. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana nos acompaña en el estudio el periodista y escritor Juan Ramón Martínez y estamos analizando qué cambió en Honduras luego de la masacre de los horcones del 25 de junio del año de 1975 en Olancho, en Lepaera. Entendamos un poco cuál era la relación que habían, las tensiones que habían entre estos grupos de terratenientes que estaban en regiones como Olancho, Santa Bárbara, Colón, no, pero sobre todo Olancho y los sectores y estas tensiones que venían con los grupos campesinos. Hay que tener presente que el discurso hondureño durante la guerra del 69 en contra de El Salvador tenía un eje muy claro y era el concepto de que en El Salvador gobernaba una oligarquía integrada por 14 familias que impedían que los campesinos tuviesen tierra. Y frente a esa ausencia, los campesinos se habían venido para Honduras. Y López Arellano, en aplicación de la reforma agraria, estableció la regla
que la tierra era para los hondureños y entonces se aprovecharon los jefes de policía, los jefes de militares, los políticos, los comerciantes para quitarle las tierras a los salvadoreños y cometer lo que a mí me parece uno de los grandes pecados capitales de la sociedad hondureña, expulsando injustamente a gente pobre. Algunos ni sabían leer y escribir. Yo se lo cuento, Oscar, porque en la guerra del 69 yo era gerente de Cáritas de Honduras y en consecuencia me tocó estar en Ciguatepeque ayudando al traslado de toda esta gente que había que encaminarla durante 1 kilómetro a pie para que pudieran ingresar de regreso a El Salvador, en una situación en que yo dormí durante 8 días con la ropa y los zapatos, porque los militares, yo no sé si usted lo sabe, los militares no siempre tienen los nervios en su lugar. Algunos son muy, me voy a atrever a decir una barbaridad, muy femeninos. Muy nerviosos. Y todas las noches llegaba un oficial que después llegó a ser gran figura diciendo: hoy en la noche atacan. Y entonces nosotros durmiendo en Ciguatepeque, en Ocotepeque, entonces dormían con los zapatos puestos. Mientras entonces estaban desplazando a los salvadoreños, expulsándolos del país durante esa guerra, los grupos más poderosos estaban quedándose con sus tierras, no estaban repartiendo las tierras a los sectores campesinos. Entonces ahí hay un problema que López Arellano en su nuevo gobierno militar de 1972 le da salida con la emisión del decreto número 8. Decreto número 8 en que establece que los campesinos que ocupan tierras privadas se mantienen y los dueños de las tierras o poseedores de las tierras no los pueden desalojar. Eso le da aire al movimiento campesino e incluso el movimiento campesino social cristiano tiene un gran despegue. Pero esas reformas de López Arellano se resbalan en una cáscara de banano. Hay lo que se llama el soborno bananero. El Bananagate. En abril. Es una cáscara de banano, literalmente hablando. En abril de 1975. En abril de 1975, la Comisión de Valores de los Estados Unidos descubre que el presidente de la United Brand ha pagado una cantidad en dólares, 2 millones y medio, no recuerdo exactamente, y para que el gobierno de López Arellano redujera los impuestos, rebajara el impuesto por caja de banano de 40 libras. Se tiró de un edificio luego el gerente del... Y el hombre se suicidó del piso 47. De una de esas torres allá en Nueva York. De Nueva York. Bueno, entonces esto hace que los militares se preocupen. López Arellano organiza una comisión investigadora encabezada por el arzobispo e integrada por el rector de la universidad, por el presidente del COEP, con los pesos pesados de Honduras investigando. Pero la investigación tropieza con un problema, y es que parece que el dinero se trasladó a Suiza, a un banco donde el secreto bancario era en aquellos momentos algo inamovible. Entonces ellos se tropezaron con el problema y le solicitaron a López Arellano que les diera sus números para investigarlo. López se resistió, entonces el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas lo destituyó. El barracazo que le llaman, donde entra Melgar Castro. Sí, ahora,
Este cambio hace creer a los campesinos, y este es el punto central de la idea que yo quiero compartir con usted, porque la historia no es un tribunal para juzgar. Es un esfuerzo que hacemos para entender los hechos. Los campesinos, especialmente los socialcristianos, creen que la salida de López Arellano los afecta a ellos y que el gobierno militar no va a tener continuidad. Entonces ellos se preparan para probar a Melgar Castro a ver si tiene el mismo talante. Para mantener las reformas. Para mantener las reformas. Y es cuando organizan la huelga del hambre. La marcha del hambre. Marcha del hambre, sí. Y la marcha del hambre, yo creo que aquí los compañeros campesinos socialcristianos hicieron una valoración política un poquito equivocada. Yo creo que ellos no valoraron suficiente la capacidad de reacción en su contra de parte de Melgar. La gente que no tiene poder es mucho más peligrosa que la gente que tiene poder. La gente con poder puede negociar, pero el que no tiene poder se siente más amenazado. Yo siento que el poder de Melgar estaba siendo amenazado desde la perspectiva. Todavía no se había consolidado. Y no se había consolidado. Exacto, cierto. Entonces, fíjese que hay un hecho. Este hombre que tenemos en la imagen ahí. Que lo estamos viendo en esta imagen aquí, que podemos compartir. El mayor Chinchilla, el mayor Chinchilla. Tiene menos... No. El mayor Chinchilla, el anterior. A ver. Es que aparece con él y Manuel Zelaya, aparecen en la portada. Sí, ahí. Aparecen con Manuel Zelaya. Sí. Ya vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poco qué tiene que ver la familia Zelaya con toda esta trama también, que como usted va a ver aquí, es ese, Mayor Chinchilla. El que está a la izquierda. Y el otro es Manuel Zelaya Ordóñez. Es el Mayor Chinchilla, y a la par está Manuel Zelaya Ordóñez, el papá del expresidente Mel Zelaya Rosales. ¿Cuál es la relación de los Zelaya con toda esta trama? ¿Qué relación tenía con los militares y con, con el grupo en contra de la reforma agraria? Le cito una palabra de Mel Zelaya Ordóñez. En Juticalpa no había un abogado que no tuviera relaciones con los ganaderos y que estuviera en favor de los campesinos, excepto Óscar Lobo Cerna, un compañero mío de Olanchito que vivía en Catacama, para indicarle el ambiente. El poder que tenía. Pero además, este hombre tiene 33, 34, 35 años. Chinchilla hablamos. Chinchilla. Sí. Y además es miembro de la 5ª promoción de las Fuerzas Armadas. Y él tiene 22 días en el cargo militar. De tal manera que cuando él llega a esa posición, él cae fácilmente en manos de el discurso del relato de los militares. Continúe. Fíjese que en el momento de la crisis que se provoca con el asalto al centro de Santa Clara a las 10:30 de la mañana del 25 de junio. Ok, voy a pararlo aquí para no entrar, porque todavía tengo una pregunta antes de entrar a los detalles de la masacre de Santa Clara y lo que ocurre. ¿Qué poder tenía Manuel Zelaya Ordóñez en Olancho en 1975? Tenía liderazgo y además tenía el poder del subordinado sirviente de los militares. El anterior jefe militar era el coronel Padilla, un hombre extraordinario, pero
era un político armado. En cambio, este muchacho Chinchilla es un hombre de academia. Y de academia no tiene cintura política. Y además con las tensiones y las presiones que habían No en una puede sociedad responder. tan feudal como era Olancho en ese y momento. además tiene 21 días en el cargo. Y entonces toma una avioneta que le presta Mel Zelaya y el gerente del aserradero Pecas número 1 de ahí de Lepaguare, y viene a Tegucigalpa. La tesis que yo manejo, pero sin pruebas, no tengo prueba material del hecho, es que él llegó a Tegucigalpa, se entrevistó probablemente con José Jorge Solórzano, que era el jefe de la inteligencia militar. Le planteó el problema y aquel le dijo: hay que apretar especialmente a los curas, porque la contradicción entre los ganaderos es con los sacerdotes, con el obispo y con los grupos social cristianos. Vamos a irnos a una pausa. Al regresar, vamos a ir ya aterrizando en la masacre de Santa Clara. Toda esta tensión que estamos describiendo está siendo provocada porque ha sido convocada en ese momento la Marcha del Hambre, una movilización campesina que recuerda mucho a otras marchas que han ocurrido después de la historia, movilizándose de distintas partes del país hacia Tegucigalpa para exigir que se mantenga la reforma agraria. Con este antecedente también vemos ya lo que ocurre en el Centro de Capacitación Santa Clara, un lugar donde se refugiaron los campesinos en ese momento y donde comenzó realmente la masacre. Usted está viendo Más Consciente, ya volvemos. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN esta mañana, manteniendo esta agradable conversación con el maestro de generaciones, el escritor don Juan Ramón Martínez, hablando sobre el país que teníamos y el país que surgió después del 25 de junio del año 1975 en Olanchos, la masacre de Santa Clara. Santa Clara. Vamos ahora y que ahí está, es el centro de capacitación. Hablemos los hechos. El 25 de junio, ahí coordinada por los ganaderos, los profesores, el director departamental de educación primaria
Guillermo Ayes Mejía, por el jefe de la FUSEP, Adolfo Díaz, por el jefe militar de la Quinta Región, el mayor Chinchilla, una manifestación de niños para tomarse el Centro Santa Clara. Porque ¿qué es lo que pasa? El Centro Santa Clara había sido creado por la Iglesia Católica para instituto tipo San Miguel, San Francisco de Tegucigalpa. Y la iglesia llegó un momento que dijeron, no, dejemos que se formen los niños en otras escuelas y nosotros entreguémosle este centro de capacitación a los campesinos. A los campesinos que además tenían un nivel de analfabetización del 80% en ese momento, ¿no? Pero además había, Oscar, un elevado nivel de organización. Mire, teníamos ahí escuelas radiofónicas, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de consumo. Allí mismo, en el Centro de Capacitación Santa Clara, estaban las bodegas que saquearon y era el lugar donde habían camas y se reunían los campesinos, les dábamos capacitación y habían aulas. Es decir, un centro para formación. Entonces, los ganaderos empezaron a desarrollar el concepto que aquel centro de capacitación lo habían hecho los curas con pisto de los olanchanos. Había que quitárselo a los campesinos. Y entonces organizaron esa manifestación. Los niños convergían. Yo tengo en este documento... A ver, explíquenos qué es ese documento para que nuestra audiencia sepa de dónde está la información que usted está manejando. El juicio, donde aparecen todas las declaraciones de todos los profesores que participaron y que todos dan las mismas declaraciones, preparados por los abogados, por supuesto. Y entonces, esa manifestación, cuando el señor Figueroa, que es vigilante, ve la manifestación que viene acompañada por un pelotón militar. Los niños, la manifestación de los niños. Sí, viene encabezado por un pelotón militar, por un teniente Altamirano, creo que es el apellido. Y entonces empiezan a hacer disparos. El guardia hace disparos. Entre el grupo de los militares viene un hermano. O sea, hay disparos y al mismo tiempo están los niños ahí también. O sea, en medio de los niños. Los niños corren y se dispersan. Y no hay ni un profesor ni un niño que sufra ningún impacto, porque la patrulla militar ataca a los campesinos, al centro de capacitación. Entonces, el guardián de apellido Figueroa cierra la puerta, pero además dispara y mata al hermano del jefe del presidio de Juticalpa, que anda de vacaciones, pero como le gusta el bochinche, entonces participa. Es el primer muerto. Entonces los militares se toman y provocan 4 muertos y además le pegan un balazo en la columna vertebral al señor Máximo Aguilera, que le hace morir posteriormente. Es el papá de uno que fue diputado. Es el papá de Lucas Aguilera, y el abuelo del sacerdote que dio la misa en donde yo fui a leer una suerte de sermón civil sobre el tema. A partir de este hecho, los militares se toman el centro de capacitación y capturan a una enorme cantidad de personas. Yo no tengo la lista, pero calculo
que fueron 50 personas más o menos las capturadas. Que estaban reuniéndose ahí para la marcha del hambre. Mientras tanto, los ganaderos, encabezados por don Manuel Zelaya Rosales, están cooperando con los militares, rompiendo la carretera en el Valle del Epaguare para impedir que la marcha de campesinos que vienen a pie, vienen caminando, que no era, militarmente hablando, no representaba un peligro. Perfectamente se pudo haber manejado, pero Manuel Zelaya Rosales estaba con dinamita, porque Está dinamitando la calle. Sí, pero además con dinamita suficiente, porque uno de los placeres que él tenía en la Semana Santa, porque este es un hombre singular, yo lo estoy animando a usted para que haga una novela sobre este tema. Mire, este hombre en la Semana Santa le gustaba matar pescado con dinamita y le regalaba a sus amigos, miembros del Partido Nacional. Don Manuel Zelaya Rosales Ordóñez era del Partido Nacional. Del Partido Nacional, y sus hijos también. Sí. Alguna gente dice que el cambio político se dio en la PC y a cambio de la amnistía que dieron los dos partidos. Ya vamos a llegar a la cárcel. Entonces, pero una cosa... Porque don Manuel Zelaya Ordóñez, o sea, el hijo de Manuel Zelaya Rosales, el expresidente, ha dicho varias veces que su papá fue inculpado injustamente de esa masacre, que él no tuvo nada que ver con eso. Bueno, yo tengo la declaración que el señor Manuel Zelaya Ordóñez dio. Y en la declaración él cumple dos tareas que son importantes. Una, él ratifica que los militares son los asesinos, especialmente de las 9 personas que murieron en la son finca. matadas en la finca Los Horcones, Propiedad en la casa, de los Zelaya. propiedad de don Manuel Zelaya. Donde fue el Consejo de Ministros la vez pasada también. En una ofensa. Ahí mismo fue el Consejo de Ministros. ¿verdad? Ahí mismo, para tratar como de golpearnos la cara. A mí me parece que esto es grave, pero estamos hablando de historia. De la historia, sí. Vamos a seguir con la historia. Entonces, resulta que cuando él rinde la declaración, él dice, sí, señor juez, yo fui obligado a participar en el delito. Si yo, y esa es la parte final de la declaración que a mí me parece más importante, señor juez, si yo no acepto a colaborar con el mayor Chinchilla, yo no estaría hablando con usted, yo estaría muerto. Y el juez, que era amigo suyo, le creyó el cuento y lo absuelve. En primera instancia, absolvieron a los civiles y solo condenaron a los militares. Cuando fue a la segunda instancia, en apelación aquí en Tegucigalpa, se ratificó esa misma resolución y solo en la Corte Suprema de Justicia, que aquí ando conmigo, la sentencia, fueron condenados a más de 70 años cada uno por los muertos. Incluyendo don Manuel Zelaya Ordóñez. Sí. ¿Qué pasó en Los Horcones? ¿Qué pasó en la finca de los Zelaya? Ahí fueron llevados 6 dirigentes campesinos y ahí estaban los curas, también fueron llevados. Estaban 5 campesinos y el padre Casimiro, en calzoncillos y con los dedos amarrados. Los cadáveres aparecieron con los dedos amarrados. Yo tengo aquí el dictamen forense. Y
Además está el padre Iván Betancourt y 2 damas. La joven Bolívar, María Elena Bolívar, que se va a casar con la hermana del padre Iván y viene a conocer a Honduras. Ese día aterriza en Honduras y ese día la matan. Y a una joven estudiante, Ruth García Mallorquín, que es de Catacama y pide jalón porque es el fin de semana. Ellos fueron detenidos en el carro entonces y luego llevados a la Fueron detenidos por finca. el teniente Benjamín Plata y llevados. Vamos a irnos a una pausa, maestro, para regresar, para que nos quedemos ya en Los Horcones y qué es lo que está ocurriendo ahí. Están la marcha ocurriendo, ya vemos que la masacre comenzó ya en Santa Clara, están dinamitando la calle, están agarrando a los campesinos de sus carros y llevándola a la finca de los Zelaya. Pero ya la marcha está detenida. Sí. La marcha está detenida. Todo eso está ocurriendo en el transcurso de la mañana. No, esta parte ya es en la tarde-noche. Ok, vamos, usted está viendo Más Conscientes de ICN, ya regresamos. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos conversando con el periodista y escritor Juan Ramón Martínez sobre la masacre de Los Horcones, un hecho histórico en nuestro país que ocurrió en el año 1975 y que cambió de alguna forma también la historia y la realidad hondureña. ¿Qué está pasando en Los Horcones entonces en ese A partir tiempo? de las 9 de la noche llega el mayor Chichilla al lugar en donde está rota la carretera. Ahí lo está esperando don Manuel Zelaya Ordóñez. En el carro de él, ¿no? En su carro. Sí. Porque como han dinamitado los carros en los que vienen de Juticalpa, no pueden pasar. Entonces se bajan a pie. Incluso hay una expresión de uno de los presos que le dice a una persona que está ahí, por favor, dile a mi familia que aquí estoy yo. Él todavía creía que no los iban a matar. Y
don Manuel Zelaya Ordóñez presta su vehículo para trasladar a esas 6 personas a su casa hacienda en Los Orconas. Y minutos después lleva el sargento Plata al padre Iván Betancourt. Iván Betancourt es el sacerdote más odiado por los militares en ese momento. Quiero decirle que yo fui contemporáneo de él. Nos conocimos e incluso él vino cuando era seminarista a conocer y yo lo recibí, yo lo animé para que viniera a Honduras. Después fuimos amigos, compañeros. Él no estaba siendo parte de la marcha de los Orconas. Él no tuvo nada que ver. Él no dirigió, él no animó, más bien se oponía a la marcha. Sin embargo, el odio mayor de los ganaderos era en contra del padre Iván, tanto por la predicación en favor de los pobres como por un tema que yo no, en mi libro que voy a publicar, no lo he desarrollado suficiente, es que Iván se compromete en lo que se llama la pedagogía matrimonial y entonces él condena a la gente que tiene un segundo frente. Por eso lo odiaban los terratenientes. Y los terratenientes, porque don Manuel Zelaya Rosales tenía sus amistades con las cuales convivía en cada una de sus haciendas. Y esta no es una práctica que él había inventado. Esta es una práctica común, sí, patriarcal de la conducta de los ganaderos. De los sigamos, hacendados, ¿no? Los llevan a los 9 y los miembros del DIN que están ahí empiezan a interrogarlos. Los interrogatorios en ese tiempo eran mucho más violentos. Eran torturas. Eran torturas. Sí. Mire, las cosas que les hicieron. Porque hay una comisión organizada por las Fuerzas Armadas para investigarse a sí misma. Y esa comisión... Que surge mucho después por la presión también nacional de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica por la masacre. Creo que porque hubo un intento de ocultarlo todo al principio, ¿no? Tuvieron que entregar a Chinchilla. Y después le dieron la amnistía y al final lo mandaron al exterior. Él toda su vida fue diplomático después de asesinar a los sacerdotes. En los interrogatorios, la gente confesó todo lo que el interrogador quería que confesara. Y además fueron sometidos a agresiones, a golpes. Y utilizando un fusil Magnum 22 de Manuel Zelaya Rosales, empezaron a matar uno por uno. ¿Con la pistola de don Manuel Zelaya? No, un fusil 22 Magnum. Y me contó un miembro de la comisión, el coronel Amílcar Zelaya Rodríguez, que fue miembro de la Junta Militar, y mi compañero de Olanchito, de estudio y de Derecho en la universidad, me contó que se repartieron, los 9 se los repartieron para que todos mataran a uno, de tal manera que ninguno confesara. Y el padre Iván, aunque lo habían matado, le habían disparado, todavía el organismo se resistía y estaba en el suelo y respiraba abruptamente, y entonces el teniente Plata
con la pistola de reglamento, una 45, le pegó 2 balazos y al final murió. Los cadáveres los montaron en el carro de don Manuel Zelaya Rosales y de 3 en 3 lo fueron a depositar a un pozo. Estallaron una dinamita, taparon con tierra, pusieron grama y se fueron a su casa. El famoso pozo de Malacate. Sí, a su casa, tranquilos. Esperando que nadie iba a reaccionar, que no se iba a saber. Y él empezó, Chinchilla, yo siento que Chinchilla debió acusar algunas psicopatías desde su más corta infancia, porque él no tenía ningún sentimiento de culpa y de repente ni siquiera se acordaba de lo que había hecho. Porque mandó a llamar a Manuel Zelaya Ordóñez, que descansaba en su hamaca, tomándose un vaso caliente de leche con canela para calmar sus nervios, porque él confiesa que, claro, él está nervioso por ese hecho en el que ha participado. Lo manda a llamar y el coronel Chinchilla le enseña la grabación donde el padre Iván Betancourt confesó todo lo que quisieron que confesara. Pero las cosas son tan exageradas. Como para limpiarse de culpa, que no justificarse. No son creíbles. Sí, como para justificarse la acción. 3 años después le preguntaron al jefe de la FUSEP, dueño de la grabadora con la que se grabó esa entrevista maldita, y él dijo que él no se acordaba absolutamente de nada. Vamos a irnos a una pausa porque a partir de aquí ya vamos a irnos otra vez de regreso a la reforma agraria, porque este hecho definitivamente terminó de destruir la reforma agraria, ya no hubo más movimiento campesino a partir de ahí. Usted está viendo Más Conscientes de ICN, ya volvemos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia.
Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes esta mañana con el escritor y periodista Juan Ramón Martínez, hablando sobre la Honduras que teníamos en 1975, el año de la masacre de los Horcones, el año que cambió también en gran medida el curso de la historia. Muchos analistas consideran que esa masacre de los Horcones y la forma en que se da constituye el fin del proyecto de reforma agraria. Yo creo que va más allá, Oscar. Yo creo que significa el fin del reformismo militar. Aunque siguen haciendo tonterías y estupideces como readquirir el ferrocarril nacional para destruirlo, construir Corfino para fracasar en Corfino, la reforma agraria se paraliza. El director de la reforma agraria en ese momento era el alumno número 1 de la primera promoción militar, que es la que está gobernando, que son como los militares ilustrados, la primera promoción. Que veníamos de una generación de militares de montaña, ¿no? Mario Maldonado, sí. Habíamos pasado de militares de cerro a militares de escuela, pero además estos ya son bachilleres. No son como los otros, ¿verdad? Teóricamente están formados. Pero estos militares lo único que tienen es la arrogancia de creer que ellos van a hacer el desarrollo. Y entonces crean CONADI. Empiezan a organizar Cobana para exportar banano. Yo fui formado, mi padre era peón bananero y nosotros sabemos los problemas que tiene la comercialización del banano. Y ¿consideraría usted que ese hecho de la masacre de los Horcones a mediados del 75 también marca ya las tensiones que terminan también terminando con los gobiernos militares? Y que fuerza un poco la democracia por el año 79-80. Termina el gobierno militar y además presionados por los políticos civiles, encabezados por Ricardo Zúñiga Agustinos y Modesto Rodas Alvarado, que establecen una alianza que antes no habían conseguido. Porque hay que recordar que Rodas Alvarado es el caudillo de los ganaderos, el que defiende la legitimidad de la actividad agropecuaria en el país. Mientras también el proceso criminal continúa, porque la impunidad que buscaban los militares enterrando con Pozo de Malacate no se logró. La investigación continuó y hubo presos, y ahí es donde va preso también don Manuel Zelaya Ordóñez. Entran a la penitenciaría y los condenan no por asesinato. Este es un hecho sumamente importante. La condena es por homicidio. Y cuando los militares se ven obligados por la presión de los políticos para volver el país al Estado de Derecho en abril de 1980, ellos establecen condiciones. Dicen, miren, la primera condición es que ustedes no van a revisar toda la gestión que hemos efectuado los militares. Primero. Impunidad. Segundo, amnistía para nuestros presos, porque para ellos el hecho que un miembro de la quinta promoción estuviese preso era una ofensa para los militares. Los políticos civiles accedieron como es natural. Hay un hecho que no es materia de este programa del día de hoy, pero que es un detalle interesante. Hay un momento en el cual Manuel Zelaya Rosales, Manuel Zelaya Ordóñez y Carlos Zelaya Rosales comparten celda en la penitenciaría central. Es un hecho inusual, yo creo que es irrepetible. No hay un caso en que el padre esté con los hijos en la cárcel. Y es que Carlos Zelaya
el hermano de Mel, Carlón, secretario del Congreso Nacional, según las malas lenguas, y la mía, que tampoco está muy santificada, afirma que durante el periodo de Luis Redondo, quien dirigió el Congreso Nacional fue Carlos Zelaya. Pues Carlos Zelaya se vio implicado en abril de 1977 en un crimen en que mataron a 2 jóvenes menores de edad. Los montaron en un vehículo y en camino a la carretera de Occidente, Carlos Zelaya, un muchacho Bográn y otro muchacho de apellido Nasser. Ajá, Nasser, Bográn y Zelaya. Los ¿cierto? tres los mataron. La víctima fueron Girón pero y Cafati. uno de ellos quedó vivo y alguien que pasó lo recuperó al muchacho, lo llevaron y él pudo hablar antes de morirse. Creo que era el hijo del doctor Girón. Sí. Suyapa Girón ha escrito un libro sumamente interesante que yo recomiendo, porque es que hay algunas personas que creen que aquí lo que se trata es de denigrar y desprestigiar a otras personas. La verdad debe ser conocida. Entonces compartieron celda padre e hijo en algún momento. Y Mel llegaba a acompañar a su papá. Y la prisión de don Manuel Zelaya Ordaños, como corresponde, era en La Mora. En La Mora, En La Mora, donde tenía condiciones diferentes a donde era la prisión de los presos. ricos. Era la prisión de los ricos, La Mora. Exacto, de los ricos. Los pobres estaban en un lado y los ricos en otro lado. Entonces, don Manuel Zelaya Ordóñez salía junto con Mel los viernes en la noche y regresaba el lunes, porque iba a inspeccionar sus propiedades a Olancho. Es decir, el tratamiento que él recibía era un tratamiento que correspondía a un patriarca, a un líder ganadero importante en Olancho. Y es ahí donde se da también la mutación de los Zelaya del Partido Nacional al Partido Liberal. Hay algunas dudas, pero varias personas me han dicho a mí que el cambio de partido de don Manuel Zelaya Ordóñez y en consecuencia de sus hijos del Partido Nacional al Partido Liberal se da en ese momento. Pero hay otra versión que dicen que fue Rodas Alvarado el que llegó a Olancho a convencerlo. Porque, mire, yo quisiera llamar la atención con esto del familión que se manejó durante la campaña. Resulta que don Manuel Zelaya Ordóñez es pariente de Jorge Arturo Reina y de Carlos Roberto. Y un hermano de Mel está casado con la hija de Carlos Roberto, el Marcos, porque hay un hermano de Mel que ese nunca le ha gustado participar en política y ese estaba casado o está casado con la hija de su pariente. Es decir, que las familias están muy integradas. Pero eso siempre ha sido parte también en la historia de Honduras. Debo una pausa más y al regresar ya solamente terminar este capítulo. Los Zelaya salieron amnistiados al final de los 70, a principios de los 80. Al principio de los 80 con la amnistía. En septiembre de 1980 con la amnistía, aunque la amnistía cubría los delitos de los Orcones, también favoreció a don Carlos Zelaya Rosales, que también estaba preso y tenía una condena de 30 años. Pero no lo favoreció. Pero sale libre. Pero sale libre después. Porque el problema de él es que él era mayor de edad. Pero sí estuvo un tiempo solo en la cárcel. Por eso cuando a él se lo reclamaban decía, sí, yo cometí ese error, pero lo pagué. Lo pagó con pocos años, porque la condena era como de 25, 30 años. Usted está viendo Más Conscientes, ya regresamos después de la pausa.
Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos en el estudio con don Juan Ramón Martínez, periodista, escritor, historiador, también de Olanchito, hijo de Olanchito. Don Juan Ramón, ¿cómo cambió la historia después? De hecho, ¿qué Honduras surge después de la masacre de los Horcones? Bueno, surge una Honduras civil y democrática, con elecciones que permiten en 1982 la asunción del mando por un gobernante civil elegido por los hondureños. Pero el poder de los militares se mantiene. Y este es el periodo de la democracia tutelada, en que el general Álvarez Martínez y sus sucesores, Walter López incluido en su primera fase, tutelan al gobernante y colocan al país al servicio de los Estados Unidos, porque entonces esa democracia naciente coincide con la crisis política en Nicaragua, la crisis política en El Salvador y la de Guatemala. Y las Fuerzas Armadas de Honduras se implican combatiendo en El Salvador, apoyando a sus adversarios que en 1969 los habían invadido y además cooperan con la contra nicaragüense, incluso sirviendo de retaguardia a movimientos de tropas encabezadas por el comandante Bermúdez, famoso 319. Sí. ¿Por qué cree usted, en los minutos que nos quedan, y con esto vamos a concluir, don Juan Ramón, ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, ¿por qué cree usted que esta masacre no es conocida de la manera que debería ser conocida en la historia de Honduras? Sigue siendo un relato marginal. Hay un museo de la memoria que estableció el gobierno de Xiomara Castro, en el cual nunca se mencionan los Horcones. Hay una respuesta complicada que no se la voy a dar. Me voy a ir por la respuesta fácil. Es que el hijo de don Manuel Zelaya Ordóñez fue tentado por los liberales y le ofrecieron que fuera candidato a diputado. Y él respondió con la irresponsabilidad que caracteriza a Mel Zelaya: no, yo no tengo pisto, pues te vamos a buscar pisto, y lo hicieron diputado. Y después Carlos Flores y Carlos Roberto Reina lo nombran director del DIN. Del DIN, ¿no? Del FIS. Del FIS. Del FIS. Y Mel allí descubre el poder de los pobres y se da cuenta que son muchos, como decía el poeta Sosa, pero además que tienen mala memoria, que es asunto de hacerles regalos y ellos olvidan todo y lo siguen. Y él se da cuenta que puede ser presidente de la República y construye un relato en donde ellos son los buenos. Y es tan efectivo el relato de Mel Zelaya, porque hay que reconocer los méritos que tiene Mel como uno de los más grandes mentirosos, que ya lo quisiéramos tener en literatura, porque en literatura es la verdad de las mentiras, como decía Vargas Llosa. Entonces, Mel Zelaya construye un relato en que sus mártires son más importantes que estos mártires de su papá. Sí, se nos acabó el tiempo.
un placer haberlo tenido. Gracias por haber aceptado la invitación. Un gran gusto estar aquí con usted. Yo es primera vez porque últimamente parece que estoy perdiendo prestigio porque el prestigio no me invita. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Más Consciente del día de hoy. Los invitamos a que nos acompañen mañana a 7:30 de la mañana. Estamos todavía preparando el programa, pero creo que tenemos aquí un personaje importante también de la historia actual reciente de Honduras. Yo soy Oscar Estrada. Quédese, inmediatamente después viene Dr. Talks. Gracias, hasta mañana.